y tuvo en esa vía purgativa lo que le llaman la noche del sentido, que lo explicamos la última vez, que esa noche del sentido se debió a la muerte de su hermano mayor, Manuel, que murió en 1881. Y ella comienza esa noche del sentido a los 3 años, porque fue un golpe pues, emocional grande. La noche del sentido la llevó a lo que se llama la oración de quietud. La oración de quietud ya implica pues, que la persona está comenzando lo que se llama contemplación infusa, que es un don, una gracia del Espíritu Santo. Ahí. Y entonces, esa oración de quietud la recibe en 1887, a los 3 años de la noche del sentido. Y luego, en el 1890 a 1892, le regalan otro tipo de oración que va a ser en preparación para la vía unitiva, en preparación, y se llama entonces la oración de unión, la oración de unión. Y esa oración de unión va a tener otras gracias muy especiales, y una de esas gracias es lo que llaman oración extática, oración donde ella está en éxtasis, y claro, como está en éxtasis, pues ya está divorciada, los sentidos de ella se encuentran divorciadas de todo lo que les rodea. Y ahí fue que nos quedamos en la oración de extática. Así que vamos a comenzar con esa oración en 1893. La oración extática, repito, es una gracia, un grado, podríamos decir, de la oración de unión, que había recibido el año del 90 al 92. Y ella la describe de esta manera en el texto 115. Cuando digo texto 115, repito, me refiero a la cuenta de conciencia de Conchita, que la compiló el padre Juan Gutiérrez, misionero del Espíritu Santo, que ya él falleció. Así que el texto 115 dice así: con la fuerza que a veces hace el corazón durante la oración, siento como desvanecimiento de la cabeza. La materia tan débil debe sin duda resentirse de las operaciones del Espíritu Santo. Hay días que absolutamente no puedo rezar vocalmente sin esfuerzo. En la misa, una atracción divina que no está en mi mano, ¿ves algo ya? Una contemplación, una gracia que está por encima de las fuerzas humanas. En la misa, una atracción divina que no está en mi mano me arrastra hacia el altar, sobre todo durante la consagración. Así que ya Conchita está experimentando, parece como que la arrastran, o sea, se queda en éxtasis, ¿verdad? Y por eso es oración extática, que es un grado de la oración de unión. Otro efecto de la oración, de esta oración, es que ella crece en el sentido del pecado, y ella lo explica muy bonito. Sí, ella crece en el sentido del pecado, y ella lo explica de esta manera: mientras más se conoce a Dios y se le ama,
más duele el haberle ofendido. Qué clara vi esto, y de veras que sentí aquel dolor que tantas veces había deseado para purificarme. Así es que ella explica, mientras más se ama al Señor, más duele cualquier ofensa. ¿Ve? Entonces, por eso es que, digamos usted, por eso es que en la vida iluminativa, aún el pecado venial, pues se encuentra pues, que es una ofensa, como quiera que sea, aunque no te separa de Dios, pero sí es una ofensa. Así que con la noche del sentido, ella entra de una manera ya muy hermosa en la vida iluminativa, y va teniendo estas experiencias, porque en la vida iluminativa es que el Espíritu Santo pues derrama 4 dones a la inteligencia, y esos dones pues es lo que va a tener la contemplación infusa. Otro efecto de esta oración es que Conchita va a sufrir como esposa y madre, va a sufrir siendo esposa y madre, porque siendo esposa y madre, la misma gracia de la contemplación infusa como que exige de ella más soledad. Y claro, pues atendiendo hijos, atendiendo esposo, pues no tiene esa soledad. Pero ya verán que ella tiene que aprender a cultivarla. Y esto está en el texto 139 de las cuentas de conciencia, texto 139. Ella lo dice de esta manera: está solo satisfecha el alma en la soledad. Está solamente satisfecha el alma en la soledad. Cuánto me cansa la gente con sus conversaciones del mundo, y siento un vacío muy grande descansando solo en el aislamiento. Así que la soledad es importante en esta etapa, pero ella no puede desprenderse de sus deberes, porque ya Jesucristo le había dicho que él le agrada mucho, ¿verdad?, el que ella aprenda a ser fiel en los deberes de la vida ordinaria. Exactamente lo que le dijo a Conchita González la Virgen en Garabandal, por el 1965, para ella al final le dice que a ella le agradaba, fue antes, porque las niñas llevaron un cilicio en la cintura, y la Virgen se los dijo, que hagan eso puesto. Le dice, a mí eso no me agrada. Lo que me agrada es que ustedes sean fieles a la vida ordinaria, igualmente que su hijo. Sí. Lo que me agrada es que sean fieles a la vida ordinaria. Entonces, en el texto 115, el texto 115, Conchita dice lo siguiente: sufro de una manera muy especial, de una manera nueva, al presenciar conversaciones en que se ofende a Dios con mucha tranquilidad. Fíjense cómo la conciencia de ella estaba siendo afinada. Porque antes eso pues como que la dejaba pasar, pero ahora dice que se ofende, ¿verdad? Le da mucha pena, y eso es algo nuevo que ella ha experimentado con la oración extática, ¿verdad?
Otro efecto de la oración de unión es el siguiente. Con la oración de unión, la Iglesia valora a toda persona que posee la contemplación infusa. Porque cuando la Iglesia tiene certeza de que esa alma recibe por contemplación infusa, pues ahí se sabe que es de arriba. Y se tiene certeza, ¿verdad?, de lo que se recibe. Esta gracia, la contemplación infusa, trasciende y sobrepasa a la persona que la recibe. Trasciende y sobrepasa a la persona que la recibe. Y la gracia de la contemplación infusa empieza a mover a la persona hacia los demás. Fíjense qué interesante. La experiencia primera que tiene Conchita es como quererse alejar por la soledad que necesitaba. Pero la gracia de la contemplación infusa empieza a saber acercarse a los demás. Por lo tanto, la gracia de la contemplación infusa es una perfección en el amor fraterno. Y eso es importante. Y entonces ahí se ve claramente por qué el amor fraterno es más perfecto. Porque está siendo afinado de arriba y no según nuestros sentidos. Yo creo que este es bien importante. El deseo que tenía Conchita tan intenso del amor a Cristo, sin saberlo, le prepara para el acontecimiento que vamos a ver en un momento. Porque fíjense, la vida iluminativa pues comienza con la noche del sentido. Y entonces eso pasa debido a la muerte de su hermano en 1881. Pero en el 93, el 23 de enero del 94, ella va a tener entonces los desposorios. O sea, fíjense cómo el Señor la va llevando a hacer los desposorios sin ella darse cuenta. Y los desposorios ya es el final de la vía iluminativa. ¿Sí? Entonces, ella no se da cuenta de cómo el Señor la va llevando de esa manera. Y entonces, eso es lo que ahí vemos por qué Conchita tenía ese deseo tan grande de pertenecer a Cristo. Y es que viene entonces el monograma el 14 de enero de 1894. Fíjense cómo las fechas van. Le comienza todo en 1881. Y el Señor le va dando la oración de quietud, oración de unión, la extática y todo eso. Pero es con miras a... Lo que hace en ella es que su corazón crece, quiere pertenecer a Cristo. Ya ella se está alimentando con la contemplación infusa y ve el fruto, porque el fruto de la contemplación infusa no es tú volcarte correctamente hacia los demás. Y entonces ella quería salvar almas. Fíjense qué cosa bella el Señor tiene, ¿verdad? Los caminos del Señor. Así es que cuando ella va a grabarse el nombre de Cristo en su pecho,
es fruto, yo diría, precisamente de la noche del sentido, el comenzar esa vida iluminativa de una manera bien fuerte y recibir la gracia de la contemplación infusa. Así es que esto es bien importante. Así es que el 14 de enero de 1894, ella entonces marca su pecho con las siglas I, voy a decirlo en español, IHS, pero eso no es en español, son letras en griego, que es el nombre Jesús, ¿verdad? Jesús, en griego. Este acto de Conchita, de marcarse el nombre de Jesús en su pecho, realmente tiene unas cualidades muy hermosas. Yo diría, fue un acto de sencillez, no fue para atraer a nadie, porque él lo hizo completamente en privado, Fue bien sencillo, fue bien natural en Conchita, porque ella quería pertenecer a Cristo y ella había visto en las haciendas cómo marcaban a las reses, pero cómo las marcaban, y entonces ya esa res pertenecía al dueño, ¿verdad? Y ella pues quería pertenecer a Cristo, pues se marcó como una res ella misma para pertenecer a Cristo, pero solamente lo sabía ella, nadie sabía eso, solamente su director espiritual, y ella estuvo pidiendo permiso, y le decía no, y permiso y no, hasta que él se la concede. ¿Sí? Así es que yo encuentro que son unas cualidades muy hermosas. Ya no lo hizo para llamar la atención, porque fue en privado, fue en un cuarto, en una casa que estaba abandonadita y bien cerrado. Este acto tan privado que brota del corazón de Conchita, pues es el medio que el Espíritu Santo utiliza para moverla a la salvación de las almas. Acuérdense lo que les dije, una cualidad de la contemplación infusa es volcarme correctamente hacia los demás, no es huir de los demás. Uno se vuelca completamente hacia los demás. Así es que cuando ella se marca, ¿cuál fue el grito que ella dio? Jesús, Salvador de los hombres, no de Conchita, sino de los hombres, sálvalos. Así es que algo es muy importante. Debemos esperar que ese dueño a quien Conchita confiesa es su verdadero dueño. Cuando Conchita dice Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, ella es un ser humano también, ¿ya? Pero ya ella está en esa vía iluminativa y con ese gran deseo de pertenecer totalmente a Cristo. Es un acto de una caridad inmensa el haberse marcado el pecho con las siglas del nombre de Jesús, en griego IHS, es un acto de caridad inmensa. ¿Por qué? Porque ella no pensó, fue una cosa espontánea, no pensó en su propia salvación, sino en la salvación de la humanidad entera. Y lo bonito es que Jesús le va a revelar a Conchita lo agradable que fue ese acto para el cielo. Así es que en ese sentido, ¿verdad? Conchita, hay solamente la mayoría de los textos en Conchita pone fecha
aproximada a este evento de las dos visiones que tiene después del 14 de enero. Ella tiene 2 visiones. Algunas las ponen en febrero, pero la mayor parte de las fechas las ponen en enero. Para mí tiene más sentido. Y hay un texto, ya cuando ella está dirigida por Monseñor Luis María Martínez, hay un texto donde ella especifica que fue el 17 y 18 de enero. Para mí tiene sentido. Porque si el 14 de enero ella da ese grito, pues las 2 visiones que tiene del Espíritu Santo y de la cruz del apostolado, digamos 17 y 18 de enero, es una gratificación, lo grande que ese acto fue para el cielo, es una gratificación. Además, es un cebo, porque el 23 de enero ella va a ser consagrada como esposa de Jesús, desposorios espirituales. Así que cae muy bien el grito de Conchita, las 2 visiones y luego la consagración de ella como esposa de Cristo. Para mí tiene mucho sentido. Ahora, vuelvo y digo, las fechas varían. Ese día, Conchita vio una cruz grande en medio de rayos de luz y nubes luminosas. En el centro de esa cruz había un corazón vivo, palpitante, glorioso, rodeado de espinas que lo punzaban y con el asta de una lanza introducida en el corazón. De ese corazón, por la parte superior, se ve que brotaba una cruz pequeña como coronando al corazón. Cubriendo la cruz grande, sobre su parte superior estaba una paloma blanca con las alas extendidas. Y todo eso estaba rodeado por nubes luminosas, tanto la paloma como la cruz. De tal forma que la cruz, la paloma y la cruz, con esas nubes luminosas a su alrededor, la cruz parecía como si estuviese en el fondo de esas nubes bien brillantes. Y entonces se veía como si fuese la entrada al cielo. ¿Ve? Eso es lo bonito de esta visión. Las nubes luminosas rodean, pero la cruz se encuentra, dice, al fondo de esas nubes. Por lo tanto, tú tienes que meterte por esas nubes para llegar a esa cruz. Y no hay duda, para mí, ese es el mensaje que da Jesús para mí, ¿verdad? Sin cruz nadie entra al cielo. Sin cruz nadie entra al cielo. Pero lo bonito es que en Lucas 9:23 Jesús dice: cada ser humano tiene una cruz. Sin cruz nadie entra al cielo. Pero en Lucas 9:23, cada ser humano tiene una cruz. Así que yo creo que es una cosa hermosísima, hermosísima. Jesús le reveló poco a poco a Conchita el significado de la visión de la cruz del apostolado. Tomaría como 8 horas en explicar eso, convirtiéndose dicha revelación en la más profunda y extensa que se ha tenido en toda la historia de la Iglesia sobre la espiritualidad de la cruz. Vean la importancia que tiene esa revelación. No hay duda que no hay revelación sobre la espiritualidad de la cruz
más extensa y más profunda que la que le da Jesús a Conchita. Y es nada menos que ya en la umbra del siglo XX. Porque en 1894, apenas 6 años antes del 1900, siglo XX. Y nosotros, la mayoría de nosotros que han nacido en el siglo XX, ¿hay alguno aquí que nació en el siglo XXI? Ninguno. Pues todos nosotros que hemos nacido en el siglo XX, pues sabemos lo que significa el siglo XX, Las 2 guerras mundiales, comunismo, materialismo y sensualismo. Así que tenemos nada menos que eso. Así es que tiene un sentido tan hermoso, muy hermoso. Así es que esta revelación sobre la espiritualidad de la cruz que da Jesús basándose, fundamentándose en la visión de la cruz del apostolado, es la gran solución que se le da a la humanidad que vive en este valle de lágrimas. Bueno, ¿por qué decimos que este mundo es un valle de lágrimas? Porque tenemos una cruz. Cada uno tiene una cruz. Y no se puede deshacer de esa cruz. Y esa cruz va a ser el medio para salvarse esa misma persona. Así que tenemos que mirar a nuestro interior, tenemos que mirarnos nuestra propia cruz. Y mirando nuestra propia cruz, pues tenemos que tener unos ojos distintos a los naturales. ¿Y cómo uno tiene ojos distintos a los naturales? Pues por la revelación que da Jesucristo en su Evangelio. Así es que tenemos que hacer algo con nuestra cruz. Así es que la revelación de la espiritualidad de la cruz, fundamentada en la visión del apostolado de la cruz, es nada menos que el medio, el instrumento que da Jesucristo al mundo moderno para bregar con su propio sufrimiento, con su propia cruz. Y de ahí la importancia de la espiritualidad de la cruz, porque toda cruz tiene una espiritualidad. El sufrimiento, el dolor, tiene un valor de salvación. Hay que aprovechar el sufrimiento. Tiene valor de salvación. Eso es lo que nos ha dicho Jesucristo al morir en la cruz. El sufrimiento es salvífico. No hay que huirle, hay que acogerlo, pero saber acogerlo. Si no sabemos acogerlos, nos volvemos locos y nos mandan para el Juliá y para el Panamericano. Y ese sufrimiento nuestro, que tiene valor de salvación, es nada menos cuando lo unimos a la cruz de aquel que murió en la cruz por nosotros. Fíjense, Jesucristo murió en la cruz por nosotros, no solamente para redimir el pecado original, sino para enseñarnos a sufrir. Y por eso es tan importante la contemplación, aunque sea natural, del crucificado. Y por eso es que el hombre hoy día, los gobiernos, quieren sacar al crucifijo de todos los lugares. Qué pena, ¿verdad? De ignorancia. Y entonces, ahora fíjense también algo muy hermoso, porque Jesucristo, antes de morir en la cruz, antes de padecer, dice él en Lucas 22, por ahí,
Dice, antes de padecer, con ardiente deseo, quise celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer. Y acuérdense, el día, en el tiempo de Cristo, comenzaba de 6 p.m. Así que la Eucaristía, Él la celebró el mismo Viernes Santo. Comenzaba a las 6 p.m. el viernes. Y entonces dice, antes de padecer, quiero celebrar esta Pascua con ustedes. ¿Y qué fue lo que hizo al celebrar esa Pascua? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo que iba a hacer en el Calvario, lo hizo sacramentalmente en el monte Sión. Pues el Calvario, Él murió en la cruz para enseñarnos a sufrir. No hay duda que la Eucaristía es el sacramento en el cual se me da todo lo que necesito para sufrir bien. Porque es el anticipo ¿de qué? Del Calvario. Y por eso la importancia de la Eucaristía. La cruz grande, nos dice Conchita, es el medio por el cual podemos llegar al corazón de Jesús. Jesús le revela eso a Conchita. Así es que es providencial, entonces es providencial que debido al pecado original, cada uno de nosotros tenga una cruz. Y el ideal es que esa cruz yo no la rechace, sino que la acoja y la una a la de Cristo, para que tenga el valor que tiene la cruz de Cristo. Ustedes se acuerdan, yo creo que se puede explicar de esta manera. Ustedes se acuerdan que de Jesús salía una fuerza tremenda. Y la gente decía, Dios mío, yo quiero tocar, aunque sea la orla de ese manto. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Ve? Porque de él salía una fuerza. Pues esa fuerza Él la puso en la Eucaristía y en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna cruz del Calvario. La que tenemos es la cruz sacramental de la Eucaristía. Por lo tanto, cuando yo voy a la Eucaristía, estoy tocando a Cristo. Y tú te llenas de esa fuerza. Por lo tanto, tu cruz adquiere valor, porque la de Cristo está llena de valor. Y de ahí la importancia de la Eucaristía. Así es que es la forma providencial que nos capacita para sacar el bien del mal causado por el pecado original. Así que yo tengo que dar gracias, tengo que aprender a dar gracias por la cruz de cada día. Porque esa cruz de cada día, unida a la cruz sacramental de la Eucaristía, no hay duda que esa es la que me va a dar la fuerza. Cuando digo fuerza, acuérdense, es Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en la Eucaristía hay una nueva aclamación que dice el sacerdote. Dice, ustedes saben que antes de la oración sobre las ofrendas, antes de la oración sobre la ofrenda, dice que traigan sus gozos y sus penas. Traigan sus gozos y sus penas a la Eucaristía. Así que es hermoso, porque eso es lo que debemos hacer cuando vamos a la Eucaristía, llevar la cruz de cada día y unirla a la cruz que está ahí, pero de manera sacramentada. Asociándonos al misterio de esa cruz grande,
que está en el corazón de Cristo, sacerdote y víctima, participamos en su victoria sobre el pecado y la muerte. Por lo tanto, como hoy día no hay Calvario, porque fue una sola vez, ¿verdad? Una sola vez en la historia, pero tenemos el Calvario sacramentado, que es la Eucaristía. Pues si yo voy a ese Calvario sacramentado, no hay duda, y es victoria sobre el pecado y la muerte, pues cuando yo participo de manera viva en ese Calvario sacramentado, me alimento de la vida eterna. Y la vida eterna no es victoria sobre el pecado y la muerte. ¿No dice Jesús en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna? No tendrá, sino tiene. Por lo tanto, cuando yo voy con mi cruz diaria a la cruz sacramentada o al Calvario sacramentado, que es la Eucaristía, eso me da vida eterna. Por lo tanto, me hace partícipe de la victoria que tuvo Jesús sobre la muerte y el pecado. Y tú vas de victoria en victoria, o, como dice la palabra de Dios, el mismo Evangelio, de gracia en gracia. Y esa es la experiencia que debemos tener en la participación de la Eucaristía, porque es Jesús vivo ahí, sacramentado. Jesús ha enseñado a ofrecer nuestra cruz al Padre en unión a la suya, con el fin de que el Espíritu Santo reine en los creyentes. Mire, con el fin de que el Espíritu Santo reine en los creyentes. Pues si en cada Eucaristía hay una efusión del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo va tomando más posesión de mí, de gracia en gracia. Y a medida que toma más posesión de mí, de gracia en gracia, pues el Espíritu Santo va reinando en mí. Y si va reinando en mí, pues está la misma Trinidad. Y esa es la experiencia, y esa es la experiencia que fue teniendo Conchita, ¿verdad? Asociándonos al misterio del mismo corazón de Cristo, aprendemos a sufrir nuestros propios dolores al contemplar los dolores del Maestro. Entonces yo me acuerdo, y esto no sé si lo dije, pero mi mamá y las viejitas de antes, cuando se daban un tajo, o se daban en la rodilla, o se caían, o ya estaban muy decrépitas, decían, ay, si más sufrió mi Jesús. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Más sufrió mi Jesús. Jesús enseña a Conchita de que la cruz del apostolado simboliza la espiritualidad de la cruz. Por eso volví, dar una charla sobre la cruz del apostolado envuelve horas y horas, porque realmente es explicar lo que es la espiritualidad de la cruz. Y le revela a Conchita que la espiritualidad de la cruz es la espiritualidad del Evangelio. Si la espiritualidad de la cruz es la espiritualidad del Evangelio, no hay duda que todas las demás espiritualidades brotan de la espiritualidad de la cruz. Aún la benedictina. Yo como benedictino, la espiritualidad benedictina brota del Evangelio. Pues ¿brota de qué? De la espiritualidad de la cruz. Y así de cualquier congregación religiosa. Bueno, tengo que ir un poquito más rápido. En la vía iluminativa, ya al final de la vía iluminativa,
antes de los desposorios, Jesús le hace una invitación a Conchita. Acuérdense que es Conchita, pues no sabe de esta cosa nada. Jesús la deja que experimente, luego le explica lo que ella ha experimentado y ella va escribiendo. Y escribiendo para nosotros, ¿verdad? Sí. Conchita no era boba. Entonces, cuando Jesús le presenta esta gracia de los desposorios espirituales, Conchita le dice: ay, Señor, pero fíjate, si yo tengo que conocerte para que yo sea tu esposa. Tengo que conocerte para que yo sea tu esposa. Así que por parte de Dios, ese conocimiento está seguro, pero no por parte del ser humano. De ahí que Dios se da a conocer para preparar la entrega del desposorio a Conchita. Y entonces, en el texto 160 de las cuentas de conciencia, Conchita le dice, habla de esta manera: hoy le dije que yo quería verlo, porque ¿cómo sin conocerlo me habría de entregar a él? Hoy día se conocen por internet y se entregan fácilmente. Hoy le dije que yo quería verlo, porque ¿cómo sin conocerlo me habría de entregar a él? A lo que me contestó que ya yo lo conocía bastante. Pero ella no era boba, ¿eh? Ella buscaba, echa para acá. Y de muchas maneras, pero ella no sabía. Conchita dice: sentí una convicción de su hermosura profunda, de sus riquezas, de su bondad, pero sobre todo lo que siempre me atrae de una manera irresistible, aunque no tuviera nada, es su cariño, el cariño de Jesús. Conchita le dice: pues yo quiero verte, porque si para yo poder ser esposa tengo que conocerte. Y le dice: ya me conoces y de sobra. ¿Ve? Pero al decirle esas cosas, entonces Conchita siente ella una convicción de la hermosura profunda, las riquezas, la bondad y sobre todo el cariño de Jesús. Jesús no tardó en complacerla. Y en el texto 164, Jesús le dice lo siguiente: quiero que me acompañes en mi oración del huerto. ¿Ves? ¿Tú quieres conocerme? Pues yo quiero que tú me acompañes en la oración del huerto. Mira, y esto es bonito, es un resumen que da Jesús sobre la vida espiritual de las personas. Es un resumen hermoso. Mira, en el camino de la cruz, en el camino hacia el Calvario, en el camino de la cruz me acompañan muchas almas. En el Calvario me acompañan algunas, pero en mi desolación en el huerto, casi ninguna. Repito, porque es importante. Mira, en el camino de la cruz
me acompañan muchas almas. En el Calvario, algunas, pero en mi desolación en el huerto, casi ninguna. Las más se duermen. Y por eso es que Jesús dice que muchos se quedan en la vía purgativa, algunas van a la vía iluminativa y pocas a la vía unitiva. Eso es lo que quiere decir. Y le dice Jesús, te quiero en el huerto, quiero que me acompañes en mi oración del huerto. Y aquí viene, yo luché con los demonios, tú lucharás. Sufrí un martirio interno terrible, tú lo sufrirás. Quería conocerlo. Ahora Jesús le está, te vas a unir a este esposo, a este esposito es el quien te va a unir. En el huerto no había cruz, ni espinas, ni azotes, ni clavos materiales. Dice, en el huerto no había cruz, ni espinas, ni azotes, ni clavos materiales. Sin embargo, todos sus tormentos los experimentó mi corazón. Mi martirio oculto, mi martirio interno fue 1000 veces peor que el visible de la cruz. Mi martirio interno, mi martirio oculto fue 1000 veces peor que el visible de la cruz. Así será el tuyo. Mira que no te engaño. Y luego le hace la pregunta, ¿así quieres ser mía? Así que si usted quiere intimidad con Jesús, prepárese. Claro, esto más tarde yo explico un poquito lo que eso significa, para que no coja miedo. La invitación que le hace Jesús a Conchita para que lo acompañe o participe de la oración del huerto, lo que comenzó la pasión de Jesús, es el perfume característico que tendrá la existencia de Conchita y las obras de la cruz. Jesús la hará penetrar profundamente en el misterio de la cruz y de su iglesia. Conchita desarrollará una doble dimensión en su espiritualidad de la cruz, su relación con Cristo como esposa mística y su relación con la iglesia como madre espiritual. Fíjense cómo el amor fraterno verdadero arranca del amor a la Santísima Trinidad, al Dios uno y trino. El amor fraterno verdadero es el mismo amor que Jesús nos tuvo, tiene y tendrá. De ahí su mandato en Juan 15:12. El verdadero amor fraterno es una participación en el mismo amor divino de Jesucristo, que es el mismo del Padre y del Espíritu Santo. En la cruz descubro el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Juan 3:16. Porque en Juan 3:16 dice el texto, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo
para que los que tengan fe no perezcan y tengan vida eterna. Así es que solamente en la cruz puede encontrar vida eterna, que es Dios. Y por eso, de una manera tan hermosa, le decía a Conchita, Conchita, tú me encontrarás en la cruz. En cada cruz encontramos a Jesús. Por lo tanto, si este muchacho tiene una cruz, en esa cruz encuentro a Jesús. Y si mi moza tiene una cruz, chiquito o grande, no sé, si mi moza tiene una cruz, en la cruz de mi moza encuentro a Jesús. Y esa es la belleza de la espiritualidad de la cruz. Jesús hará de Conchita un instrumento de las revelaciones más extensas y más profundas que se han hecho en la historia de la Iglesia sobre el misterio de la cruz. Conchita será testimonio vivo de que el misterio de Cristo es herencia de la Iglesia y solo dentro de ella se darán los grandes amantes de la cruz. Todo gran amante de la cruz se convierte en testigo del misterio de la cruz y de la Iglesia. Ese es el llamado que tiene todo apostolino. Esté en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón. Y esta es la razón principal para estas charlas. Y espero que podamos aprender a vivir. Vamos a coger un jefecito porque vamos a continuar otra parte. Entonces ahora vamos a otra parte que es las fechas del 23 de enero de 1894 al 9 de febrero 1897. 23 de enero de 1894 al 9 de febrero de 1897 es el periodo de los desposorios espirituales. Los desposorios espirituales los tiene el 23 de enero de 1894 y el 9 de febrero tiene entonces el matrimonio espiritual. Los desposorios espirituales ocurren ya al final de la vía iluminativa y el matrimonio espiritual ya comienza entonces la vía unitiva en Conchita. Vamos a ver el sentido de los desposorios espirituales. Con esta gracia de los desposorios espirituales, Conchita va a experimentar algo nuevo en su vida. Por eso acuérdense que el alma va de gracia en gracia. Y este periodo de gracias se podría decir que es un periodo de gracias místicas. Las gracias místicas son dones que del Espíritu Santo, por lo tanto, no es fruto de la inteligencia humana, no es fruto del ser humano. Son dones sobrenaturales que se te dan. Los desposorios espirituales es en sí la promesa que le hace Jesús a Conchita de la unión definitiva. O sea que los desposorios espirituales es una etapa no es para quedarse ahí, sino para moverse, ¿verdad?, a la vía unitiva. Vamos a ver la descripción que da Conchita
de estos desposorios espirituales. Ocurren, como le dije, el 23 de enero de 1894. Por eso si uno ve el hilo conductor en la vida de Conchita, el 14 de enero, vuelvo y digo, es como un fruto de esa gracia mística que le dieron la contemplación infusa, que hace que Conchita crezca en el amor divino y en el amor fraterno. Y entonces de ahí es que viene el deseo de ella de marcarse el pecho, y al dar el grito, pues se ve que Conchita es algo muy sobrenatural lo que está pasando en ella. Y entonces la visión del Espíritu Santo y la visión de la cruz del apostolado caen muy bien como una gratificación que hace Jesús a tan gran hecho heroico de parte de ella, pero también como un cebo para los desposorios el 23. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Ese mismo día, Conchita había hecho una entrega total al Señor. El 23 de enero del 94, Conchita había hecho una entrega total al Señor. Podemos ver lo que significan para Conchita y lo que significaban para Jesús. Esto lo vamos a tener en el texto de Cuenta de Conciencia 166. Texto 166. Yo lo que voy a hacer es resumirlo, porque va a ser imposible. Conchita se acostó, el 22 por la noche se acuesta, pero dice ella que se sentía triste y fría. Y entonces, como que debido a esa tristeza y esa frialdad, como que la ilusión se iba como apagando. Entonces, desde ese punto de vista, ella pues se apaga, porque Conchita está pensando a lo humano, ¿verdad? Por el poco conocimiento que tenía a lo humano. Pues, ¿por qué se la apaga y se pone triste? Pues, pero ¿y cómo yo voy a ser esposa de Cristo si ya soy esposa de Pancho? Eso es muy lógico, ¿verdad? Pues yo no puedo ser esposa de Cristo, porque ¿cómo siendo esposa de Pancho? Sería un adulterio, Jesucristo, ¿cómo va a ser? Ella se va a lo humano, ¿verdad? Y por eso es que se pone. Entonces, así que pensaba que el Señor no le iba a decir nada durante la noche. Y no sabría, ¿verdad?, cómo hacer eso para que ella esté, sabiendo que es esposa de Pancho, digamos usted. Se levantó en la noche del 23 a hacer oración. Y lo bonito es que cuando ella se levanta a hacer oración, Jesús le inspiró una meditación bien práctica sobre la muerte. Acuérdense, Conchita era, como dice, bien materialota, y le gustaba mucho la imaginación. Y claro, Conchita, al tener esa inspiración sobre la muerte, mire lo que hizo. Se tendió en el suelo, como si fuese un cadáver. Y entonces, tendida en el suelo como si fuese cadáver, hizo actos de morir a sus afectos y a sí misma. Se parece a una que yo conozco por aquí. Le dijo a Jesús que ya había muerto el 23. Como se tiró en el piso como un cadáver, pues ya morí. Ya morí. Le dijo a Jesús que había muerto, y entonces
Y entonces le pregunta, como ya había muerto, le pregunta a Jesús que cuando ella muera, si Él le va a conceder morir entre las rejas de un claustro. Ella hizo, ella se entregó, entonces hizo ahí, y le dice, bueno, Jesús, ya morí, ahora me vas a conceder la gracia de morir en un claustro, esto es, en vida religiosa. Y Jesús le contestó que ella moriría dentro de su corazón. Entonces ella le dice, pero ¿cómo va a ser eso, Jesús? ¿verdad? Le pide una explicación. Y Jesús le dice lo siguiente, esto es bien importante para la vida espiritual de toda persona. Tu claustro será tu Jesús, tu convento, tu monasterio, será tu Jesús. Los claustros de piedra encierran los cuerpos, pero muchas almas no están ahí, y tu claustro sí encerrará tu alma para siempre, pues tu alma estará muy viva dentro de tu Jesús. Este es el verdadero asilo silencioso de las almas que me aman. El don con que voy a regalarte calmará, sí. El don con que voy a regalarte calmará tus ansias. Y esto es un jalón de oreja que le da Jesús. Calmará tus ansias a veces desordenadas de silencio, de contemplación. Y si te dejas llevar, tú llegarás al último grado de esta contemplación que apenas tocas hoy los umbrales. ¿Ve? Estaba al final de la vía iluminativa. Esto lo repito porque es importante. ¿Ve? Conchita, pues vamos a ponerlo de esta manera. Conchita celebró ya su funeral. ¿Ve? Porque ella se atendió en el piso, se hizo la muerta y hizo un ofrecimiento a Jesús de todo. Y entonces dice, Jesús, ya estoy muerta, ¿me vas a conceder poder terminar en un convento? Y Jesús dice, tu claustro va a ser mi corazón. Explícame eso, que yo de eso no sé nada, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice esto, ¿verdad? Los claustros de piedra encierran los cuerpos, pero muchas almas no están ahí. Esto es que, vamos a ponerlo de esta manera, no todos los que están son. No todos los que están son. ¿Sí? El hábito no viste al mundo. O el hábito no viste al mundo. Dice, tu claustro sí encerrará tu alma para siempre, pues tu alma estará muy viva dentro de su Jesús. Este es el verdadero asilo silencioso de las almas que me aman. Mire, Jesucristo dice que las almas que le aman, su claustro es su corazón. Así es que se puede decir, todos los que aman a Jesús son religiosos. No por vivir en un convento, sino por la consagración. Y entonces, ese es el sentido de la consagración al corazón de Jesús en el apostolado de la cruz. Que creo que el 8 de diciembre va a haber un grupito que se van a consagrar.
Pues aquí usted tiene, aquí yo estoy dando el sentido profundo de lo que usted quiere hacer. Pero mire lo que le dice a Conchita, le dice, si te dejas llevar, así que usted puede hacer la consagración, pero tiene que dejarse llevar a donde Jesús quiere llevarlo. Entonces, miren lo que dice a Conchita, dice, a tu marido que haga y deshaga de ti, que haga contigo lo que quiera. Tu cuerpo es de este Pancho, tu alma es mía. Que Pancho haga de ti lo que quiera, pero tu alma es mía. No me importa, porque estás muerta. Y entonces le da los deberes de Conchita para con su esposo. Sosténlo, ayúdelo, sírvelo, cuida de su alma y de su cuerpo. Y lo mismo le dice a todas las que están casadas. Se salvó el audio. Lo mismo con tus hijos, pero muerta a los afectos naturales. No son hijos tuyos. No son tuyos. Son míos. Así es que yo no sé cómo se quedaría Conchita después de estas palabras, pero la palabra para todos nosotros es lo siguiente: el verdadero claustro, el verdadero monasterio, el verdadero asilo, el verdadero convento silencioso de las almas que me aman es mi corazón. En el texto 167, ya entonces Conchita, texto 167 de la cuenta de conciencia, ya Conchita nos describe qué fue lo que pasó para cuando ella va a la iglesia. Así que entonces cuando ella se levanta por la noche, por la medianoche del 23, y entonces tiene ese encuentro con Jesucristo. Pero entonces va a la iglesia ya durante el día. Ella va a la iglesia llena de emoción. ¿Cómo se había acostado? Triste y desilusionada. ¿Por qué? Porque estaba ya casada con Pancho. Y eso le dice, mira, el cuerpo es de Pancho, el cuerpo tuyo es de Pancho, no me importa. Tu alma es la mía. Y esa es la que yo creo aquí dentro. Sí. Pues, díselo a Jorge. Entonces fue a la iglesia llena de emoción, leyó despacio la entrega total que había escrito, la lee despacio, y cuando empieza a leer esa entrega total, Jesús le salió al paso. Cuando empieza a leer lo de entrega total, Jesús le sale al paso. Ella dice, quiero ser toda tuya y pasaré por todo lo que tú quieras. ¡Cha! Ahí se le metió Jesús. Meramente ese es el comienzo. ¿Sí? Jesús le salió al paso. Jesús habló y le habla a Conchita, y seguida Jesús se dirige a María y a otros santos que estaban allí, que Conchita no veía.
Y es que en la noche Conchita le había pedido a Jesús que estuviesen presentes María, José, San Ignacio, Teresa de Ávila, Francisco de Asís y Francisco de Paula y el Miguel Arcángel y sus ángeles custodios. Parecía que era una esmayá, ¿verdad? Se parece a los puertorriqueños. Así que nada menos. Entonces, ante esos testigos, Conchita tenía que prometerle solemnemente a Jesús que iba a ser toda de él, toda, y renunciar a su propia voluntad. Y en ese momento, Conchita recibió una gracia enorme de contemplación infusa, entendiendo todo lo que Jesús le decía sin esfuerzo ninguno. Jesús entonces puso su mano sobre la cabeza de Conchita. Ya Dios modo que Padre Eli va a tratar de hacer eso esta noche, para que le impongan la mano. Le impone la mano sobre la cabeza y la baña con su mirada. Y Conchita, ¿sabe lo que empezó? A llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Jesús le dice lo siguiente: ahora si eres mi esposa y estás muy hermosa con el velo de la inocencia y el vestido de la penitencia. Así que ustedes tienen que llevar un velo y un vestido. ¿Cómo sé? ¿El velo de qué? ¿Y el vestido de qué? Pues cuando yo te vea el próximo mes, ¿cómo está esa inocencia y esa penitencia? Y le dice: te amo mucho y ahora te pido que me llames esposo. ¿Saben lo que Conchita dijo? No, Jesús, eso no, porque me da vergüenza. Era tan inocente, ¿verdad? Tan inocente. Jesús, como buen pedagogo, la lleva a reflexionar. Ella siente satisfechas las ansias que la consumían de pertenecer a Jesús, lo que ella pensaba irrealizable por estar casada. Jesús contempla su imagen, todo esto Jesús lo está diciendo, yo estoy resumiendo. Jesús contempla su imagen dentro del alma de Conchita y quiere que no le empañe. Jesús está herido de amor por las lágrimas que brotaban, porque las lágrimas eran que se daba cuenta que lo que ella pensaba que era imposible, porque era esposa de Pancho, ya es posible. Así es que se puede decir, y esto Jesús también se lo dice, lo hace consciente a Conchita, que Conchita, al estar consciente que estaba casada y que ya no podía ser esposa de Jesús, eso es el martirio más grande que tuvo Conchita en su vida. Y ahora Jesús le dice, mira, Jesús le explica bien, ¿no? Tu alma, tú eres esposa mística, esposa espiritual mía, no esposa corporal. Hay que explicarle bien eso a los esposos para que no les dé envidia. Jesús, buen pedagogo, le afirma que ya no es una ilusión
sino una realidad la que ella está viviendo. Esta realidad es la que se busca en los claustros de piedras, pero Él se la concede fuera de los claustros, pues Conchita había arrastrado a Jesús hacia ella. Acuérdense, Jesús la arrastraba hacia el altar, ¿verdad? Conchita arrastra a Jesús hacia ella. Entonces Jesús le pide que le diga esposo y le pregunta si no oye los cánticos celestiales que se entonan porque una nueva esposa se ha unido a él. Y Conchita, pues muy sencilla, dice: oh Señor, calla, no me digas más, no me derritas, estoy desvanecida, no oigo esa música. Y entonces Conchita, claro, Jesús permite que Conchita escuche a Satanás. Fíjense qué cosa. En el momento, y entonces Conchita escucha pantominas y no más pantominas. Conchita cerró el pico. Jesucristo le reafirma que este momento ya estaba marcado en la eternidad y como esposa suya es recibida en el cielo y en el infierno. Si se arrepiente, ¿verdad? Conchita no aguantó más y le dice: oh Señor, en cuanto puedo y con todas mis fuerzas te amo, esposo de mi alma. Pero necesitó una explicación, que eso es bueno. Fíjense lo bonito, yo diría, la ternura de Jesús, ¿verdad? Coge una persona que no sabe nada y la persona le dice: pues mira, yo no te conozco, ¿cómo? Y Jesús empieza a explicarle y dice: pues tú me quieres conocer. Entonces le dice lo que es la oración del huerto, lo que fue el huerto para él. Pues eso te va a pasar, eso. Ahora me conoces, ¿quieres todavía? Y entonces viene el 23, el 22 por la noche, Conchita se prepara y estaba triste, se levanta a medianoche, empieza a orar y tiene otra vez un encuentro con Jesús explicándole qué es eso de ser esposa. Conchita va ilusionada al templo y allí Jesús vuelve a explicarle para que sepa lo que va a entrar con él. Y entonces, pero permite que el otro, el del jabito, se meta, pero entonces Conchita se calla y no responde nada, que es importante. Jesucristo llegó a enseñar a Conchita, yo creo que esto se lo había dicho, Él llegó a enseñar a Conchita que en la tentación, cuando se escucha o se siente al maligno, uno lo que hace no mira para allá, uno invoca a Jesús. Yo creo que eso se lo había dicho. Cuando se mete el del rabo, no le hagas caso, déjalo pasar. Es así que le dice Jesús. Jesús entonces muestra una gran benevolencia a Conchita y le dice lo siguiente: pídeme lo que quieras, que hoy no puedo negarte nada. Bueno, ¿qué me dice eso a mí? Pues eso te dice a ti que en la vía iluminativa, ya al final, hay un encuentro tan y tan grande con Jesús, que Jesús empieza a ser dadivoso con esa alma. Entonces, yo diría lo siguiente, en la espiritualidad de la cruz es el corazón, ¿verdad?
Pero el corazón visible, uno no va a entrar a ese corazón visible, no. ¿Qué es lo que simboliza el corazón? El amor. Por lo tanto, tú te vas introduciendo en las etapas del amor de Cristo. Así que no es que yo me introduzca en el corazón de Cristo, no. El amor de Cristo es tu claustro. El amor de Cristo. ¿Dónde tú conoces el amor de Cristo? ¿Dónde? En los evangelios. Y a medida que tú te adentras en los evangelios, te adentras en el corazón, en el amor de Cristo. Y a medida que vas adentrándote, vas practicando, vas haciéndote amor, hasta que llegas a Juan 15:12. Ámense como yo les he amado. Así es que, si tú, por lo tanto, la escuela verdadera de la vida es el amor de Cristo. Ahora, esa escuela, dice Jesús, hay dos asignaturas bien importantes. ¿Se acuerdan? Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy la mansedumbre y la humildad. Así es como un alma empieza a amar, mientras más humilde y más mansa sea esa alma, más se adentra en el amor de Cristo. Eso es espiritualidad de la cruz, en vivo, en real, no en imágenes, como la imagen del corazón de la cruz del apostolado. Es algo vivo. Conchita le dijo a Jesús que él le pidiera primero a ella. Y Jesús le dijo, yo quiero que procures en cuanto puedas modelar tu vida a la mía. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo tú modelas tu vida a la de Jesús? ¿Dónde? En los evangelios. Por lo tanto, tienes que comer evangelios a todo tren. Tienes que ser hombre y mujer de la palabra de Dios. Porque si el evangelio es palabra de Jesús, Jesús te habla en los evangelios. Acuérdense también que ya la cogió por una orejita, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que era un poquito exagerada, ¿verdad? Le dice tan. Así es que yo quiero que procures en cuanto puedas modelar tu vida a la mía. Entonces Conchita se lo prometió. Y entonces Conchita le pidió, ¿ves? Como él le pide lo que quieras, le pidió que ella hiciera siempre su voluntad. Fíjense qué cosa. Que hiciera siempre su voluntad. Y segundo, que salvase a muchas almas. Esa fue petición de Conchita. Que ella hiciese siempre su voluntad. Claro, usted coja Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor, no todo el que ora, ¿ve? Sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entra al reino de los cielos. No estaba pidiendo nada, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta petición, acuérdense, el director de Conchita hasta el 1903 fue Padre Mir. Pues le dijo también que incluyese en los salvados a Padre Mir, a su director espiritual. Y luego que toda la familia de Conchita se salve, que todos se salven. Y Jesús se lo prometió. Fíjense qué cosa.
Jesús le prometió que se salvarían. Conchita no aguantó y quería saber cómo sería eso. ¿Ve? Ella quería saber cómo sería él. Y Jesús me dice, yo sabré, Conchita. Bien. Entonces Conchita terminó de leer la entrega total. Vino el momento de recibir la comunión y Conchita hizo el acto de pasar por encima del mundo y se arrojó en su claustro, en Jesús. Conchita está resuelta a crucificarse por su esposo crucificado. Cree que ella va a entrar en otro periodo en el que no se resista. Acuérdense, ella estaba entrando en los desposorios 3 años, que es la última etapa de la vía iluminativa. Pues quiere vivir, morir y sacrificarse por Jesús. Piensa que ahora sí está rendida. Esas exigencias de Jesús para con Conchita van a ir creciendo desde lo más exterior a lo más interior. Conchita nos lo informa en el texto 259. En el texto 259, que lee de esta manera: me enseñó con qué paciencia y con cuánta luz la vida interior de intimidad con Él, no buscándolo fuera, sino dentro de mí. Me fue pidiendo mi tiempo, me fue pidiendo mis pensamientos, mis cariños, me fue pidiendo mi sueño, me fue pidiendo mi eternidad, mi madre, mis hijos y otros, sustituyendo todo con Él, con todos sus encantos. Así que Jesús es un pidión por excelencia. Pídeme lo que quiera. Prepárate, Edwin. Entonces, así es que el periodo de los desposorios espirituales es la preparación para lo que va a venir en el 97, apenas estamos en 23 de enero 94 al 9 de febrero, que van a ser el matrimonio espiritual. En él, Conchita nos informa sobre una variedad durante esos desposorios de efectos que ella experimentó durante esos 3 años, del 94 al 97. En ese tiempo Conchita tenía 6 niños. Conchita tiene de 31 a 34 años. Tiene de 31 a 34 años. Y esos efectos van a ser 6. Yo meramente voy a decir 6 efectos que tuvieron los desposorios espirituales en ella. 6 efectos. Purificación pasiva del espíritu. Purificación pasiva del espíritu con desolaciones y desamparos. Desolaciones y desamparos, pues vamos a ver la palabra desolación así etimológicamente, desolar, ¿ve? Que no tiene calor, sin calor. Desamparo, que no tiene ¿qué? Amparo. Luego el segundo efecto, vuelos e ímpetus de su espíritu. Vuelos e ímpetus de su espíritu, toques
sustanciales del Espíritu Santo y éxtasis. Éxtasis. Los éxtasis se distinguen porque la persona, todos los sentidos externos de la persona están apagados para el mundo. La persona está divorciada del mundo en ese momento. Tercero, Conchita lo describe de esta manera: colgada de las complacencias de Jesús. Tercer efecto de los desposorios espirituales: colgada de las complacencias de Jesús. Esto es, si a Jesús se complacía con esto, pues ella hacía eso. Esto le complacía, pues eso hago. Cuarto, en este cuarto Jesús le dice lo siguiente: empápate de las virtudes. Empápate de las virtudes. Acuérdense, ya yo les dije a ustedes que en las virtudes hay 3 etapas que coinciden con las 3 etapas de la vía espiritual. En la vía purificativa, que es la primera etapa, la persona empieza a perfeccionar las virtudes naturales que posee. En la vía purgativa, la persona empieza a perfeccionar las virtudes naturales que posee. En la vía iluminativa, que es la que Conchita ahora está, la persona empieza ya a sobrenaturalizar las virtudes naturales. Y por eso ya se llaman virtudes sobrenaturales o virtudes espirituales. Y luego esas virtudes sobrenaturales pasan a perfeccionarse más en la vía unitiva y se le llaman virtudes sobrenaturales perfectas. Así que en la vía purificativa, las virtudes naturales que se perfeccionan a lo más que puede la persona. En la vía iluminativa, las virtudes sobrenaturales o virtudes espirituales que se están sobrenaturalizando las naturales. Y en la vía unitiva se llaman virtudes sobrenaturales perfectas o virtudes espirituales perfectas. Todo esto son enseñanzas de Jesús a Conchita. El quinto efecto de los desposorios espirituales, se llama purificación de la materia. Todo eso se va a explicar en las charlas próximas. Purificación de la materia. Y el sexto de los desposorios, transiciones y lucha de los 2 espíritus. Transiciones y luchas de los 2 espíritus, porque ya se está acercando a la vía unitiva. Y ya en la vía unitiva, Satanás ya se fastidió. Así que entonces vamos al primero: purificación pasiva del espíritu, desolaciones y desamparos. 11 días. Ya son las 11:10, perdón. Pues vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos en los efectos, los 6 efectos, pónganlo así. Nos quedamos a comenzar con los 6 efectos de los desposorios espirituales. Nos quedamos para comenzar los 6 efectos de los desposorios espirituales. Y eso será en febrero, creo. Terminamos el video con la bendición también. ¿Ah? Terminamos el video Sí. con la bendición. Vamos a dar entonces la bendición y después traerla para bendecir lo que quieran. El cuarto sábado, miren a ver cuándo cae.
El cuarto sábado de febrero cae el 26 de febrero. 26 de febrero. Los 6 efectos de las deposiciones espirituales. Entonces, Ave María Purísima, el Señor esté con ustedes. Padre amado, queremos darte gracias, bendecirte por esta bondad que has tenido para con nosotros, por esta efusión de tu Divino Espíritu que sentimos en nuestra alma al recordar y al explicar esta belleza de la espiritualidad de la cruz que quisiste revelar al mundo y a la Iglesia por medio de Conchita. Te damos gracias y concede que día a día el corazón de tu Hijo, tu mismo amor por Santísima Trinidad, sea nuestro verdadero claustro y que aprendamos a amar como tu Hijo nos ha amado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, purificándolos, justificándolos, santificándolos y glorificándolos para gloria de la Trinidad y salvación del mundo. Amén.